Buenas tardes amigos, son aproximadamente las 5 de la tarde del 24 de diciembre de 2011 en la ciudad de Madrid, España. Procedo a continuar con la serie de videos que comencé hace unas horas. En la España imperial. Antes de entrar en materia, les voy a pedir por favor que es algo muy fácil, que se suscriban a este canal. Por favor, suscríbanse a este canal y así les llegarán las notificaciones cuando cuelgue un nuevo video. Y así me dan ánimos para seguir grabando. Bueno, más o menos las 5 de la tarde en Madrid, del 24 de diciembre de 2021. Y continuamos con la España imperial. Habíamos terminado diciendo en el video anterior que el Reino de Aragón era la parte menos importante de la federación, esa federación constituida por Aragón, Valencia y Cataluña. Habíamos hablado de que la hazaña catalana fue prodigiosa. Esta nación, habíamos dicho, Cataluña, que tenía menos de medio millón de habitantes, organizó y construyó un imperio marítimo y además un sistema político en el que había un equilibrio y una armonía envidiables entre la libertad y el orden. Había libertad con orden u orden con libertad, lo cual es bastante difícil de conseguir. Sigamos con el imperio, entonces, vamos a llamarlo el imperio catalano-aragonés. El imperio catalano o aragonés de la Baja Edad Media, es decir, de finales de la Edad Media, era ante todo un imperio comercial. Era ante todo, repito, un imperio comercial cuya prosperidad se basaba en la exportación de productos textiles. En Barcelona surge el Libre del Consolat, que fue un famoso código marítimo que regulaba el comercio en el mundo mediterráneo. Era el corazón de un sistema comercial que llegaba hasta Oriente, hasta Asia. Durante el siglo XIV, los catalanes ganaron y perdieron un puesto avanzado en Grecia, conocido por el nombre de Ducado de Atenas. Llegaron a ser dueños de Cerdeña y Sicilia. Y Sicilia fue incorporada a la corona de Aragón en 1409, gracias a los catalanes. Barcelona tenía cónsules en los principales puertos del Mediterráneo y los mercaderes catalanes eran conocidos en el este y en el norte de África, en Alejandría y en Brujas. Competían con los mercaderes venecianos y genoveses en el comercio de especies con Oriente y hallaban mercados para el hierro catalán y sobre todo para los textiles catalanes en Sicilia, África y en el resto de la península ibérica, porque obviamente también exportaban textiles a Portugal, Castilla y Navarra. No tengo constancia de que los exportaran el reino nazarí de Granada. Entonces, este sistema comercial catalano-aragonés era exitoso, sin duda, ¿no? ¿De dónde venía el éxito? Bueno, en primer lugar, de la prosperidad de las ciudades de la Corona de Aragón y en segundo lugar, de la consolidación del poder de los patriarcas urbanos, que eran los verdaderos dueños del país, me refiero a la Corona de Aragón, con la excepción de un puñado de grandes magnates. La nobleza de la Corona de Aragón
era una pequeña nobleza que no podía competir en cuanto a riqueza territorial con su semejante castellana. La burguesía en la corona de Aragón dominaba la vida económica y elaboró, a veces sola, otras veces no, un sistema constitucional peculiar. Un sistema en cuyo centro estaba la idea del pacto. ¿Pacto entre quiénes? Entre gobernante y gobernado. Esto viene del pensamiento político catalán medieval. Ciertas instituciones tradicionales cuyo poder había aumentado en el paso de los siglos continuaron existiendo y la más importante de ellas fue las Cortes. Cataluña, Aragón y Valencia, cada una tenía sus propias cortes. En el caso de las Cortes de Aragón había 4 cámaras, porque el estamento aristocrático estaba dividido en 2, en la Cámara de los ricos hombres y en la Cámara de los caballeros. Las Corts de Cataluña y Valencia tenían los 3 estamentos tradicionales: nobleza, clero y burguesía urbana. La burguesía urbana se había asegurado su representación en el Parlamento o en las Cortes en el siglo XIII. En Cataluña las Cortes además habían adquirido poder legislativo, un derecho conseguido en 1283. Las leyes solo podían ser elaboradas o abrogadas con el consentimiento mutuo del rey y de las Cortes en Cataluña. En Aragón, los derechos y libertades de los individuos estaban protegidos por justicia. Justicia era el nombre de un cargo, como si uno dijera ministro, canciller, era el nombre de un cargo. Ese cargo llamado justicia lo ocupaba generalmente un noble aragonés designado por las Cortes para vigilar que las leyes del país no fueran infringidas. Esto no funcionó a la perfección porque terminó convirtiéndose en una especie de cargo hereditario, pero dio algunos buenos resultados. No había ese cargo de justicia ni en Cataluña ni en Valencia. Pero tenían en la Baja Edad Media, finales de la Edad Media, otra institución para cumplir esas funciones. Y esa institución era la Generalitat o Diputació, tanto en Cataluña como en Valencia. Esa institución adquirió su forma y estructura definitivas en la segunda mitad del siglo XIV. Estamos alejándonos del principio de la modernidad un poquito para que se entienda mejor qué es lo que pasó después. En un principio, la tarea de la Generalitat o Diputació fue de orden financiero, sobre todo recabar impuestos. Había un impuesto que voy a mencionar solo por curiosidad, porque era muy específico, llamado bolla, con doble L, y era el impuesto sobre los tejidos. Pero había numerosos impuestos, ¿no? Solo que ese era un impuesto, digamos, muy característico de Cataluña, en primer lugar, y en menos, y un poco menos importante en Valencia, pero existía tanto en Cataluña como en Valencia. Los diputats, los miembros de la Diputació, se convierten en los guardianes de las libertades de Cataluña. Eran los representantes supremos de la nación catalana. Actuaban como delegados de esta en cualquier conflicto con la corona de Aragón.
La Diputación catalana era inmensamente poderosa y con grandes recursos financieros, sobre todo provenientes de los impuestos. Sus atractivos como baluarte de la libertad nacional, etc., animaron a valencianos y aragoneses a establecer instituciones similares hacia principios del siglo XV. Los tres estamentos estaban excepcionalmente protegidos en las postrimerías de la Edad Media contra las intromisiones de la realeza. En la Diputación estaba simbolizada esa relación mutua entre el rey y un pueblo fuerte y libre. Como curiosidad quisiera mencionar, porque bueno, se pueden mencionar muchas curiosidades, pero esta me gustaría mencionarla y la voy a mencionar. Como curiosidad quiero mencionar la fórmula aragonesa del juramento de fidelidad al rey. Abro comillas. Nosotros, que valemos tanto como vos, os hacemos nuestro rey y señor, con tal que nos guardéis nuestros fueros y libertades, de lo contrario, no. Entonces ahí ya se ve una relación de un pueblo fuerte y libre, ¿no? Que se hace respetar por la corona, algo que en Castilla todavía no sucedía, o algo que no sucedía en Castilla. Repito, la fórmula aragonesa, estaba también la forma catalana y la valenciana, pero quiero mencionar la aragonesa, que es la que me pareció la aragonesa la más interesante. No es un juramento humillante ni servil. El juramento dice, nos, que valemos tanto como vos, os hacemos nuestro rey y señor, con tal que nos guardéis nuestros fueros y libertades. De lo contrario, no. Bueno, Cerdeña, vamos a seguir hablando de la corte de Aragón. Cerdeña, la conquista de Cerdeña comenzó en 1323 y terminó perteneciendo a la corte de Aragón. Y en cuanto a Sicilia, ofreció la corona a Pedro III de Aragón en 1282. Sicilia tenía sus propios parlamentos calcados del modelo aragonés. Aragón no era un imperio autoritario, ya lo vimos con el ejemplo del juramento al rey en Aragón. Aragón no era un imperio autoritario. Estaba constituido por una amplia federación de territorios. Aragón propiamente dicho, Cataluña y Valencia, además que en Cataluña estaba incluida Mallorca, ¿no? Y eso estaba bajo la forma de una federación. Siempre hay más libertad en una federación que en un estado centralizado, ¿no? Y además, Aragón, además de ser una amplia federación de territorios, era una confederación de provincias semi-autónomas. La autoridad real estaba representada por el virrey, porque el rey no podía estar en los 3 o 4 lugares al mismo tiempo de la federación, ¿no? Entonces la autoridad real estaba representada por el virrey, una figura que iba a desempeñar un papel de vital importancia en la vida del futuro imperio español, que todavía en el año en el que andamos no ha comenzado, porque todavía no se ha descubierto América. El virrey. El virreinato era una brillante solución a uno de los más difíciles problemas creados por el sistema constitucional catalano-aragonés: el absentismo real. Nuevamente, el rey o estaba en Aragón o en alguno de sus reinos fuera de España, o estaba en Cataluña o en Valencia, pero el rey no podía estar en todas partes.
Entonces, el absentismo real diseñó como solución la figura del virrey. Se designaron virreyes en Mallorca, en Cerdeña y Sicilia. El virrey no era más que un sustituto personal o alter ego del rey. La corona de Aragón tenía un rico y enérgico patriciado urbano, profundamente influido por sus intereses comerciales ultramarinos. A principios del siglo XIV, la corona de Aragón era cosmopolita en su política y de inclinaciones predominantemente mercantiles. Aragón no era tanto un imperio, no era tanto una corona que se dedicaba a la conquista de territorios, sino al comercio. Ahora hablemos de un poquito de la corona de Castilla. A principios del siglo XIV, para comparar, la corona de Castilla, a diferencia de Aragón, estaba vuelta hacia el interior de la península ibérica, orientada hacia la guerra, porque quería seguir reconquistando zonas de la península. Era una sociedad de pastores y nómadas cuyos hábitos y actitudes habían sido modelados por el prolongado proceso de la reconquista de los territorios tomados por los musulmanes. La reconquista del Andalus. ¿Qué era la reconquista? En primer lugar, una cruzada contra el infiel. Y el infiel para los cristianos y para España, para lo que luego sería España, eran los musulmanes, los moros. Para ellos nosotros somos los infieles, ¿no? Los cristianos. Entonces, en primer lugar, la reconquista era una cruzada contra el infiel, para recuperar los territorios ocupados por el infiel, por el musulmán, por el moro. En segundo lugar, la reconquista era una serie de expediciones militares en busca de botín. Buscaban botines en todas partes. Y en tercer lugar, era un movimiento migratorio popular. Y esto dejó profunda huella en las formas de vida castellanas. Porque ¿quién hizo la reconquista? Castilla. La reconquista era la guerra santa contra el Islam. Y por supuesto el clero, cristiano, católico, gozaba de una posición privilegiada. El clero se ocupaba, entre otras cosas, de excitar y sostener el fervor popular, ¿no?, contra el Islam, y la idea, sembrar en el pueblo la idea de la misión divina de librar al país de los moros, una misión encomendada por Dios. La Iglesia tuvo una influencia muy poderosa en la Castilla medieval. Propagó una peculiar forma de cristianismo militante, preservada por 3 órdenes militares: Calatrava, Alcántara y Santiago. Pero no consiguió eliminar el afán del botín. Para los nobles castellanos, la verdadera riqueza provenía esencialmente del saqueo y de la tierra. Tal cual. El saqueo era bien visto por los nobles castellanos. El saqueo, no entre ellos, ¿no? ¿Cuál era el concepto del perfecto hidalgo? Estamos hablando de Castilla. El perfecto hidalgo era aquel hombre que vivía para la guerra, que podía realizar, repito, lo imposible gracias a un gran valor físico y a un constante esfuerzo de voluntad,
que regía sus relaciones con los otros de acuerdo con un estricto código de honor y que reservaba sus respetos para el hombre que había ganado riquezas por la fuerza de las armas y no con el ejercicio de un trabajo manual. Sí, para el perfecto hidalgo el trabajo manual era una cosa inferior. Había que ganarse la riqueza con las armas y además saqueando. La Reconquista proporcionó a la sociedad castellana un carácter distintivo en el que predominaban los rasgos religiosos, militares y aristocráticos. Fue determinante en la vida económica castellana. En el sur de España surgieron grandes haciendas y un pequeño número de grandes centros urbanos como Córdoba y Sevilla, que eran los más importantes. La Reconquista contribuyó a asegurar en Castilla el triunfo de una economía pastoril. Como vemos, es algo totalmente distinto al Reino de Aragón. La ganadería era más segura y más remunerativa que la agricultura. La Reconquista de Extremadura y Andalucía abrió nuevas posibilidades a la ganadería lanar transhumante de Castilla la Vieja. El acontecimiento que transformó las perspectivas de la ganadería lanar castellana fue la introducción sobre el año 1300 en Andalucía, procedente del norte de África, de la oveja merina. Esto seguramente fue introducido por los musulmanes. Un tipo de oveja llamado oveja merina llega a España, a Andalucía, sobre el año 1300. La introducción de la oveja merina produce un aumento enorme en la demanda de lanas españolas. Es una oveja muy, muy especial y muy productiva. En 1273, la monarquía castellana crea una cosa llamada la Mesta, que es muy, muy importante. La Mesta era una única organización con importantes privilegios a cambio de contribuciones económicas, porque el negocio de la lana estaba distribuido en un montón de organizaciones diferentes, todas ellas privadas. La corona de Castilla crea la Mesta y ahí centraliza el negocio de la lana, ¿no? En una única organización y le da importantes privilegios, pero a cambio de contribuciones económicas. La Mesta produjo un extraordinario desarrollo de la producción lanera en Castilla. Flandes se convirtió en un mercado fabuloso para las lanas castellanas. El comercio con el norte se incrementó, con el norte de Europa. La actividad comercial a lo largo de todo el litoral cantábrico aumentó. Las ciudades al norte de Castilla se convirtieron en importantes centros mercantiles. El más importante de ellos en un tiempo fue Burgos. Debe ser por eso que tiene una gran catedral, que yo les aconsejo, si no han ido, que vayan. Miren, en Avenida de América, en autobús, llegan en 2 horas y media a Burgos. Ven la catedral, pasean, comen y se regresan en autobús otra vez a Madrid. Un consejo. No en invierno. Burgos es muy frío en invierno. Esperen primavera o verano. Bueno, acabamos de decir que, las ciudades del norte de Castilla se convirtieron en importantes centros comerciales, comenzando por Burgos. Burgos no tiene mar, todavía está como a 2 horas del mar Cantábrico. Hay una notable expansión de la flota cantábrica. Se aumenta el comercio y es por mar, aumenta la flota. En los siglos XIV y parte del V disminuye toda esta actividad comercial y la producción de la lana debido a 2 cosas: epidemias y guerras.
Y esto de las epidemias me está empezando a preocupar mucho, mucho. Yo creo que yo no volveré a ver yo no tengo edad para volver a ver un mundo sin mascarillas. Y la probabilidad, aún vacunada o no vacunada, la probabilidad a pesar de las vacunas y de las mascarillas y de la distancia interpersonal, etcétera, la probabilidad de morir de COVID es una probabilidad que para las personas de mi edad estará siempre allí, aunque en los 2 primeros años que llevamos casi, pues a mí no me haya tocado nada de eso, pues ahí está la probabilidad, ¿no? El virus muta y bueno, seguimos. Se fundan grandes dinastías aristocráticas castellanas. Las principales, los Guzmán, los Enríquez, termina en Z, y los Mendoza. A mediados del siglo XV hay un prestigio y riquezas fabulosas. Pero, ¿qué es esto? ¿Dónde están los muertos de... Los muertos de... Allá vienen. Los muertos de las epidemias. Bueno, es que los había notado por allí. Bueno, se fundan grandes dinastías aristocráticas castellanas, los Enrique, los Guzmán, los Mendoza, y a mediados del siglo XV hay un prestigio y riquezas fabulosos en algunas familias. Esta es una magnífica situación para conseguir el máximo poder político. O sea, si tú eres rico y tienes mucho prestigio, pues tienes posibilidades de conseguir poder político. No había nada que los frenase a las grandes dinastías, a estas familias ricas, ¿no? Las ciudades del norte de Castilla, a diferencia de la corona de Aragón, no poseían una burguesía tan fuerte para frenar a la aristocracia. En el siglo XIV, el caos político en Castilla. En el siglo XIV hay caos político en Castilla. Y eso es totalmente opuesto en Aragón, donde reina el orden público. Las Cortes de Castilla alcanzaron la cima de su poder durante los siglos XIV y XV. En Castilla, los reyes no tenían obligación de convocar las Cortes de modo regular. Nadie en Castilla, además, tenía derecho a asistir, ni siquiera los nobles ni el clero. Totalmente distinto era lo que pasaba en Aragón. Pues las Cortes eran maltratadas, como podemos ver en Castilla. Las Cortes fracasaron en la obtención de una participación en el poder legislativo, a diferencia de Aragón nuevamente. Los reyes castellanos se habían convertido en peones en manos de los magnates. Las Cortes estaban desunidas y eran ineficaces. No había orden público y había caos en Castilla. En Aragón, el problema sucesorio había sido resuelto entre 1410 y 1412, sin guerra. Alfonso el Magnánimo, que gobernó entre 1416 y 1458, dirigía una nueva fase de expansión imperial, sobre todo en la península italiana. Pero Castilla, ¿Pero qué pasaba en Castilla? La sociedad castellana se iba transformando y vigorizando gracias a los cambios económicos debido al aumento del comercio de la lana. Fue pacificada y la aristocracia castellana fue sometida. En Aragón, la expansión marítima no era ninguna prueba de prosperidad. Había una expansión marítima, pero por sí sola no era una prueba de prosperidad. Y la federación entra en crisis en un momento dado. ¿Por qué estamos hablando de las características de los siglos XIV y XV de Castilla y Aragón? Bueno, porque a mediados del siglo XV van a unir sus destinos, ¿no?
El declinar de la corona de Aragón. Hay un inesperado eclipse en la corona de Aragón durante el siglo XV y fue en parte resultado del eclipse de Cataluña. Claro, Cataluña era tan fuerte y tan poderosa dentro de esa federación que si a Cataluña le iba mal, a Aragón le iba mal. Entonces, en el siglo XV, Valencia vive una especie de edad de oro. Y en el siglo XV, en ese mismo siglo, Cataluña vive una sucesión de desastres. En la Alta Edad Media, principios de la Edad Media, hay que recordar que Cataluña fue la responsable de las grandes realizaciones de la Confederación. Alta Edad Media, entre los siglos V y XII. La crisis catalana del siglo XV fue ante todo una crisis política, provocada por el ascenso al trono en 1412 de una dinastía extranjera, castellana. El nuevo linaje ni comprendía los ideales políticos, ni comprendía las instituciones de Cataluña, ni simpatizaba con ellos. En el siglo XV se produce el fin de la cooperación entre la dinastía y el pueblo. El pueblo colaboró con la antigua dinastía, no con la nueva dinastía castellana que llegó al trono de Aragón. Alfonso el Magnánimo decide vivir en Nápoles para colmo, que había heredado en 1443. Es decir, Alfonso el Magnánimo ni siquiera decide vivir en Aragón, sino en Nápoles. La primera causa de la crisis catalana fue la peste, periódica y ensañada. 1333, un año fácil de recordar, 1333, se llamó el Año del Hambre. En 1333, en Cataluña, todo el mundo se moría de hambre. El Año del Hambre. En 1347 y en 1351 hubo unos estragos terribles producidos por la peste. Como ustedes pueden ver, esto no es nuevo lo que estamos viviendo, solo que ahora hay algún desarrollo farmacéutico superior, ¿no? Pero aún así, y ahora es mundial, y aún así llevamos millones de muertos. Millones de contagiados, pero millones de muertos también a nivel mundial. Entonces, 1333, el año del hambre para Cataluña, 1347 y 1351, años terribles de la peste. La recuperación de las pérdidas rápidamente se hizo. Las pérdidas económicas se recuperaron rápidamente por el trabajo de los catalanes, pero vinieron nuevas olas de epidemia. Estuvo la ola de 1362 y 1363, la ola de 1371 y la de 1396, que llegó hasta 1397. Estas tres últimas olas minaron totalmente la vitalidad del país, sumadas a las otras dos olas anteriores, 5 olas de epidemia. Para dar una idea de cómo afectó esto a la población demográficamente, en 1365, después de 3 olas ya de epidemia, en Cataluña había 430.000 habitantes. En 1378 había 350.000 habitantes. Y en 1497, 278.000 habitantes. La primera y más evidente consecuencia de la peste fue la crisis del campo. La mano de obra era escasa. Habían muerto la mayoría, muchos de ellos. Las tierras estaban abandonadas
y había choques violentos entre campesinos y terratenientes. Los terratenientes querían que los campesinos fueran más y más productivos. Y los campesinos se rebelaban porque la peste hacía más estragos todavía si te la pasabas 16 horas en primavera, verano, invierno y otoño, sin abrigo, sembrando en el campo, ¿no? Ya era una cuestión de vida o muerte. Por eso había enfrentamientos entre campesinos y terratenientes. En el siglo XV el malestar en el campo catalán se hizo endémico. Entre 1381 y 1383, estamos en el siglo XIV, se registraron la quiebra de los principales bancos privados de Barcelona. Quebraron todos. Esto abrió camino a los financieros italianos de Génova. Y Génova se convirtió en la capital financiera del Mediterráneo occidental, suplantando a Barcelona. Los genoveses se establecieron además en Córdoba, Cádiz y Sevilla. Firmaron una sólida alianza con Castilla y se aseguraron el control de las exportaciones laneras por los puertos del sur de España. Los genoveses eran propietarios de los puntos estratégicos de la economía castellana. Bueno, si no propietarios, estaban asentados en los puntos estratégicos de la economía castellana. Este predominio de los genoveses tuvo una influencia decisiva en el curso del desarrollo español en el siglo XVI. El comercio del Principado, es decir, de Cataluña, se sostenía difícilmente. Empezó a hundirse hacia 1450. Hubo una recesión económica, un colapso, un recrudecimiento de las convulsiones rurales, una agudización de las divergencias entre las clases altas catalanas y un rey que solicitaba cada vez más dinero desde su fastuosa corte napolitana. Alfonso el Magnánimo, dueño del Mediterráneo, iba dejando de ser el dueño real de Cataluña. Intentó gobernar el Principado, estamos hablando de Cataluña, desde Nápoles, por medio de virreyes, pero el poder efectivo en el país fue cayendo en manos de la Generalitat. La Generalitat fue el instrumento de una oligarquía cerrada frente a una monarquía cada vez más autoritaria y cada vez más débil. Su propia autoridad era puesta en entredicho por las clases inferiores, la autoridad de la monarquía, es decir, de Alfonso el Magnánimo, rey de Aragón y Nápoles. Era una época en la cual el campesinado se organizaba en sindicatos y reanudaba su lucha en el campo contra las clases privilegiadas. En Barcelona hubo una lucha feroz por el poder entre dos partidos, la Biga y la Busca, con B de burro ambas, la Biga y la Busca. No se sabe muy bien en qué consistían, nunca se supo muy bien en qué consistían estos partidos, pero más o menos era así. La Biga era el partido de la oligarquía urbana, de rentistas y grandes comerciantes. La Busca estaba formada por tejedores, pequeños comerciantes, artesanos de los gremios y a veces parecía un movimiento popular. La Busca en 1453 gana el poder en Barcelona
e implementa el proteccionismo y la devaluación de la moneda, porque esto permitía exportar la devaluación de la moneda. Y esto amenaza los intereses de la oligarquía tradicional de Barcelona, de la oligarquía tradicional catalana. El virrey, nombrado por Alfonso el Magnánimo, don Galcerán de Requesens, se gana la enemistad de la oligarquía por su apoyo a la busca. El rey muere en 1458, Alfonso el Magnánimo. Le sucede su hermano Juan II, el padre de Fernando de Aragón. La oligarquía estaba dispuesta a romper con el nuevo rey. La oligarquía catalana estaba dispuesta a romper con Juan II. Juan II aprovecha y encarcela en 1460, el 2 de diciembre, a Carlos de Viana, hijo de su primer matrimonio, es decir, hijo de Juan II. Lo encarcela porque parece que causaba muchos problemas a Juan II, ¿no? Lo encarcela en 1460 y en 1461 muere Carlos de Viana, hijo de Juan II. Y Fernando pasa a ser el heredero del trono, el otro hijo de Juan II. Se enciende la chispa de la revolución en Cataluña. La Generalitat negó obediencia al rey y se preparó para la guerra. Y la guerra estalló, una guerra civil entre 1462 y 1472, 10 años, entre la monarquía de Aragón y una clase dirigente aferrada a un sistema contractual de gobierno. Era mucho más que una simple lucha constitucional entre el rey y la oligarquía. Era una lucha por el dominio tanto social como político del Principado, es decir, de Cataluña. Finalmente se convirtió en un conflicto internacional, pues la Generalitat ofreció sucesivamente la corona. Estos catalanes a mí me matan de la risa. Son traviesos, pero son inteligentes, ¿no? La Generalitat le causa bastantes problemas a Juan II, porque en un momento dado, en plena guerra, le ofrece la corona a Enrique IV de Castilla, al condestable de Portugal y a Renato de Anjou. Mientras tanto, Luis XI se anexiona a los condados catalanes de Cerdeña y Rosellón en 1463. Claro, Cataluña está en guerra con la corona de Aragón y aprovecha el rey francés, invade y conquista nada menos y nada más que Cerdeña y Rosellón, una pérdida enorme para Cataluña y para la corona de Aragón. En 1472, Juan II vence en esa guerra de la monarquía contra la oligarquía catalana y ofreció amnistía, pero fracasó. En 1479 muere Juan II. Deja a Fernando de Aragón, que va a ser el esposo de Isabel de Castilla. Deja a Fernando un país desgarrado por la guerra, amputado de sus más ricas provincias, Cerdeña y Rosellón, y todos los problemas de Aragón sin resolver. La desigualdad de los asociados, es decir, de Aragón y Castilla. Cataluña había conservado su antigua estructura constitucional, pero su economía había sufrido un colapso. El hundimiento de Cataluña tuvo profundas repercusiones en Aragón. Valencia había sustituido a Barcelona como capital financiera de la Federación, es decir, dentro de España o dentro de la Corona de Aragón.
El debilitamiento de la corona de Aragón dejó el campo libre a Castilla en el momento de la unión. A pesar de sus guerras civiles y sus conflictos internos, la Castilla del siglo XV era una sociedad dinámica y en expansión. La industria lanera seguía creciendo. Le sacaron la chicha a la lana, ¿no? El puerto de Sevilla era cada día más importante, ya lo he dicho en otros videos. Sevilla tiene un puerto fluvial en el río Guadalquivir. Hay una nueva importancia de Castilla en el comercio internacional, porque aumenta la categoría de las ferias de Medina del Campo, de las ferias comerciales de Medina del Campo. Yo paso muchas veces por Medina del Campo, tanto en autobús como en tren, pero sigo de largo, ¿no? Es cuando voy a Vigo. Cuando voy de Madrid a Vigo, bien sea en tren o en autobús, siempre paso por Medina del Campo. Bueno, una revolución en 1383 había llevado en 1383 al trono portugués a la casa de Avís, es decir, una nueva dinastía en Portugal. Unida a Aragón, una sociedad en regresión, Castilla se encontró con las manos enteramente libres para tomar la iniciativa en la tarea de edificar la monarquía española del siglo XVI. Pero la corona de Aragón se hallaba bien protegida por sus leyes y fueron tradicionales contra el ejercicio de un poder real fuerte por parte de Castilla. O sea, no se dejaron avasallar por Castilla. La historia de España de finales del siglo XV, aunque todavía no se llamaba España, pero la historia de España de finales del siglo XV y principios del XVI iba a consistir en un continuo y fructífero diálogo entre Aragón y Castilla, gracias al casamiento de los herederos a ambas cortes, ¿no? El dinamismo que creó un imperio fue una aportación casi exclusiva de Castilla. Castilla fue la que conquistó América. Una Castilla cuyo vigor y confianza en sí misma le dieron de modo natural el predominio en la nueva monarquía española. Pero Aragón aportaba experiencia administrativa y habilidad en las técnicas de la diplomacia y el gobierno. Al ser una federación, desarrolló esas habilidades. Ambas coronas se complementaban. Entonces, en este momento y en el segundo video, hemos repasado un poco el pasado inmediato de Aragón y Castilla, es decir, mediados del siglo XIV, principios del siglo XV, es decir, el pasado inmediato de Aragón y Castilla. Lo hemos rápidamente analizado. Y al principio del primer video, pues tuvimos el matrimonio entre Isabel, heredera del trono de Castilla, y Fernando, heredero del trono de Aragón, que todavía no eran reyes. En este momento tenemos las dos coronas, Aragón y Castilla, con sus reyes respectivos unidos en matrimonio. Y ya lo dije en el video de El Imperio Español para principiantes, nunca un matrimonio había significado tanto en la historia de la humanidad. Bueno, a partir del próximo video vamos a hablar ya más profundamente, entrar en materia en la formación de esa España imperial. Gracias por escucharme. Les digo la hora. Creo que hoy no grabo más. Es el viernes 24 de diciembre a las 5:49. 5:49
p.m. Digo que no grabo más, pero quién sabe. A mí este día me da igual. 5:49 p.m. en la ciudad de Madrid. Buenas tardes, Madrid. Buenas tardes, España, Europa. Buen mediodía, Venezuela, Caracas, Los Andes, Colombia y todas sus ciudades, Pereira, Medellín, Bogotá, Cartagena. Uy, que no se me olvide ninguna. Bueno, etcétera. Sé que me ven mucho en Colombia y me quieren mucho y yo a ustedes también. Feliz Navidad por si no grabo más videos hoy. Feliz Navidad. Chao.